Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches. Donde quiera que estés en el mundo, soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 696 de nuestra novena temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, la infiltración del nuevo orden. Prepárate para una charla explosiva de Edgar Pacheco sobre judaización, globalismo, megaiglesias, Vaticano II, sionismo, inteligencia artificial y el futuro espiritual del mundo. Un programa sin filtros, sin corrección política y con preguntas que incomodan. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Hoy vamos a hablar de un tema que necesito que pongan mucha atención, porque recuérdense que en Eso no dijo Kant no hablamos hierba, o sea, no estamos una hora hablando hierba, sino que en Eso no dijo Kant les presentamos evidencia de primerísimo nivel, que por lo general vamos 5 o 10 pasos adelante de cualquier canal. Esta es la estructura de control, ¿sí? Esta es la estructura de control sobre la cual se va a trabajar en la próxima década hasta llegar a la cúspide luciferina. ¿La ves? La mera puntita arriba, eso que cuando tú abres los dólares, ahí viene la pirámide del nuevo orden mundial. Esta es la estructura de control y te la voy a desglosar. Hasta mero abajo estamos tú y yo, que somos la base de la pirámide, que sustentamos todo el sistema desde el peldaño inferior y que el 90% de nosotros somos incapaces de ver esas dinámicas del poder reales, y que a nosotros se nos concede el interpretar la realidad puramente bajo dogmas religiosos, bajo dogmas prediseñados por las grandes supranacionales, sin discernimiento. Somos, como decía Ortega Gasset, somos la masa ignorante molesta. No entendemos gran parte de la religión y de la trascendencia real, y gran parte de esta masa opera por inercia. Esto es lo que se llama la borregada, ¿no? O sea, una borregada con incapacidad intelectual y un consumismo reactivo que simplemente se les da ahí. Mira, tú debes de trabajar 8 horas para comprarte la televisión de 55 pulgadas. Tienes que trabajar para comprarte los Google Meta. Tienes que trabajar para comprarte el candelebro, ¿no? Entonces, esta es la masa ignorante, la base de la estructura de control. Sin esta masa ignorante no funciona todo lo que está arriba. ¿Lo vas entendiendo? Entonces, la gran parte de esta masa ignorante que agrupa el catolicismo romano ni siquiera profesan la fe católico romana porque no la entienden. Ellos no saben qué es Satis Cognitum, ellos no saben qué es Pastor Eternus, ellos no saben qué es la encíclica Pascendi, ellos no saben esa vaina. Ellos saben arrastrarse como gusanos ante el yeso, eso es lo que ellos saben. Y dentro del mundo evangélico hay una judaización. El mundo evangélico, que agrupa al grueso de la población de lo que sería el cristianismo evangélico, se va a dar una judaización que va a servir para una parte de la estructura que se llama los noágidas. Ya lo vas a ver, papá, porque te voy a tirar unos factos que te van a dejar adormecida la lengua, papá, como nadie lo ha hecho en la vida. Entonces aquí tenemos a la masa ignorante, ¿lo estás viendo? Después de la masa ignorante, ¿quién está arriba de nosotros? Pues están los gobiernos masónicos. El día que tú te pongas a investigar acerca de las constituciones de tu país, te vas a dar cuenta que todas las constituciones de América y de Occidente fueron redactadas por masones. Los masones son el brazo ejecutor operacional, las logias discretas que diseñan el plano de las democracias seculares modernas que irrumpieron contra los estados pontificios con el liberalismo. Entonces, que lo vayas sabiendo, que la Constitución de 1917 en México la redactaron masones, que tus constituciones es muy probablemente que la redactó algún masón y que hay masones ahí y que nadie llega al poder si no están los masones. ¿Sí? Esto nadie te lo dice, papá, porque aquí vamos 5 o 10 años, aquí no hablamos hierba, aquí no hablamos basura, está Don King, pura paja, pura hierba todo el día, ¿no? Pero no te lo dicen los dispensacionales, papá. Ah, ¿sí? Ahorita te quiero ir, ahorita te quiero ver, papá. Entonces, bajo ese lema de... bajo ese lema de progreso de la humanidad, ¿no? Bajo ese lema de fraternidad de los hombres, bajo ese lema... Obviamente se estructura y se desmantelan los cimientos nacionales. De hecho, ahorita platiqué con el coronel y le decía, porque él decía que tenemos que volver a los nacionalismos. Y yo le dije, coronel, ¿pero de qué rayos habla con nacionalismo? La palabra tiene una carga negativa brutal dentro de Occidente. Nacionalismo se asocia al señor del bigote. Y por lo tanto, nacionalismo, proteccionismo es mal visto en el mundo globalizado.
Entonces, por supuesto, porque los gobiernos masónicos dividen a la gente entre la izquierda, la derecha, el rojo, el azul, la batalla cultural, y lo que te hacen es que ven y vota por el azul, se cansan del azul, ven y vota por el rojo, y te mantienen perpetuamente atosigado bajo un gobierno que ellos mismos estructuraron y que ellos desmantelan cuando se les viene en gana, ¿no? Estas son los que están arriba de ti. Entonces, fíjate que aquí no necesitan tener a grandes líderes. Pueden tomar a cualquier papanatas de entre la masa y ponerlo como presidente y simplemente que cumpla con los acuerdos que tienen estos gobiernos masónicos para edificar lo que sería la Gran República Universal. Desde León Burgoyes hasta los fundamentos de la Liga de las Naciones, los iniciados se estructuran el templo de control político paso a paso, paso a paso, paso a paso. Siempre es así, ¿no? Siempre va a ser así. Entonces ya conoces la segunda base. ¿Quién está arriba de ti? Los gobiernos masónicos. La democracia mentada, la libertad, la fraternidad de los hombres, fratelli tutti, pues. Ahí está. Vamos a expulsar a Pedro. Pedro no es bienvenido acá. Vamos a expulsarlo. No lo expulso. Adiós, Pedro. Te va a ir mejor allá donde hablan hierba. Adiós, papá. Después de esto, brincamos a lo que son las supranacionales. Esto ya se los había advertido yo, cómo funciona el asunto de las supranacionales, que por lo general están dirigidas, pues ya saben quién, los de la estrellita, ¿no? De los que no se puede hablar, Larry Fink de BlackRock, los de Vanguard, los que están al frente de los principales bancos mundiales, la Fed, etcétera. Estos están encima, por supuesto, de los gobiernos y ellos son los que marcan la narrativa a través de los holders del supracapitalismo. Son estas redes transnacionales encargadas de la gestión financiera global. El dinero, el cheque, el papá. Ellos coordinan simultáneamente la consolidación del Estado de Israel y la articulación del cosmopolitismo transestatal. ¿Qué significa esto? Que ellos se encargan de disolver las fronteras para que no exista tal cosa como un nacionalismo, ¿sí? No existe tal cosa como a ti te hacen creer que existe un nacionalismo. Yo soy mexicano, sí, pero quien dirige realmente la política interna de tu país es Larry Fink de BlackRock. Entonces lo que sucede acá es que las supranacionales, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, la Federación, el Banco Mundial, el Banco Internacional, todas estas supranacionales en realidad lo que hacen es que remodelan la base sobre lo que tú debes de creer dentro de tu propia nación. No hay fronteras. Porque ellos a través de los shekels mantienen el control de la narrativa. Por ejemplo, Barack Obama dice, sí, te vamos a prestar $250 millones a través del Banco Mundial, pero tú tienes que cambiar esta parte de tu agenda. Entonces, mediante esa usura económica que fue tan criticada en 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial, esta usura económica que controla los países, se establece un deísmo globalista. Miren, ¿saben lo que es muy interesante? Que Carlos Marx, que escribió el famoso Capital, decía que el dios de los de la estrellita es el dinero. Tú le quitas a los de la estrellita el dinero y se acaba ese problema en el mundo. Rarísimo, ¿no? Porque Carlos Marx era de la estrellita. Entonces tienen un deísmo globalista que se estructura bajo la cara de Mamón. Este internacionalismo de la diáspora despoja a las naciones de su autonomía territorial y de sus dogmas tradicionales. Por eso la Escuela de Frankfurt lo que hace es que golpea fuertemente a las naciones para que estas naciones se reestructuren bajo nuevos principios, que es no matrimonio, no natalidad, no seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se va configurando para llegar hasta la cúspide, lo que tú estás viendo arriba. Ajá, ahí lo vas a ver. Te estamos llevando paso a paso, lo vas entendiendo. Cuando la masa empieza a despertar, cuando la masa se empieza a dar cuenta de esto, ellos te levantan a un héroe. Aquí entran los grandes héroes. No, la batalla es contra la izquierda, la batalla es contra la derecha. Es la misma bosta, ¿no? La batalla es espiritual, porque quien rige hasta mero arriba son las grandes familias luciferinas, que quieren efectivamente cambiar el mundo a través de todos estos complejos sistemas que ellos han establecido. Pero mira lo que va a aparecer aquí. ¿Estás listo? ¿Estás listo para la siguiente etapa? Aquí aparece, por supuesto, nada más y nada menos que el Concilio Vaticano II. Y tú vas a decir, hermano, ¿y qué rayos tiene que ver el Concilio Vaticano II? Siempre acuérdate de esto. La Iglesia Católica Romana es la institución más grande religiosa del mundo y por excelencia cohesiona a miles de millones de personas occidentalmente y más allá de Occidente. Por eso, Benedicto XVI renegaba de quitarse el título de patriarca occidental porque decía que la iglesia ya no solo es occidental, sino que se ha extendido más allá de Occidente.
Entonces, ¿qué sucedió en el Concilio Vaticano II? El Concilio Vaticano II es la capitulación de la religión con miras a estructurarse a futuro. Es el momento de la asimilación teológica de parte de la institución religiosa más grande del mundo para estructurarse para el nuevo orden mundial que viene. Todo esto lo platiqué con el coronel. Entonces, básicamente, Marco, te flipaste con este café. Entonces, es la cúpula espiritual de Occidente que va a abdicar de su pretensión de verdad absoluta para legitimar el marco jurídico e ideológico de la Organización de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos Universales, el Foro de Davos, asimilando la terminología masónica. Pero esto es lo que te dice, por ejemplo, Horacio Houston, ¿verdad? Por eso tienes a Pribos bendiciendo hielos. Por eso lo tienes empinado en las mezquitas. Por eso los tienes empinados en el muro de los llantos. ¿Por qué sucede todo esto? Porque fue la abdicación. Pero no es una abdicación que se da simplemente porque sí. Es una abdicación que se da con un fin. Que esta estructura religiosa, cuando se conforme todo este grupo monolítico llamado orden mundial, esta estructura religiosa tenga su hueso, papá. Es como cuando tú le ayudas a un político, ¿no? En la carrera política y él te dice, mira, cuando yo llegue al poder te voy a echar una croqueta ahí, ¿no? ¿Sí me entiendes? El político va haciendo su campaña, me dice, échame la mano aquí, échame la mano allá, y cuando yo gane te voy a aventar un huesazo, hueso, loco. Te voy a aventar un croquetón. Ahí está la croqueta. Eso es así. El Vaticano II es la abdicación con miras justamente a que esa estructura monolítica del nuevo orden mundial los considere a ellos como parte. Por eso ellos están firmando los acuerdos de Abraham con los musulmanes y con los judíos, las tres grandes religiones, dicen ellos monoteístas, ¿no? Entonces los papas modernos se codean con la ONU, avalan el nuevo centro moral de la humanidad, ¿no? Un organismo de origen gnóstico, de origen secular, de origen ateo, no tiene ningún problema en empinarse en el muro de Herodes, visitar las mezquitas, porque lo que están planeando es que esta estructura religiosa tenga un líder. La cebolla. No, lo que te voy a mostrar ahorita te vas a quedar flipando. Después de esto, que ya lo estamos empezando a ver, viene por supuesto el nuevo gobierno mundial, que el gobierno mundial tiene que ser religioso, porque acuérdense ustedes que esto que va a suceder es básicamente lo que sucedió ya con las grandes revoluciones liberales, en donde no se era ateo, se era deísta y se estructuró una religión basada con la diosa razón, ¿verdad? Entonces va a ser la fusión de la era saturniana, la fusión estructural total de los organismos mundiales actuando bajo una única fe deísta. Por eso estos dioses, cuando vengan los ovnis, ellos lo van a bautizar. Todas las religiones llevan a Dios. Los musulmanes adoran al mismo Dios que nosotros. Nos empinamos ante el muro de los lamentos. Pero, escucha bien, esta fe deísta, esta fe relativista, esta fe sincrética de base atea, secularista, agnóstica de las grandes supranacionales, de los de la estrellita, van a relegar a las grandes religiones históricas o a reducirlas a meros folclores controlados bajo la bandera del sincretismo de la UNESCO. Esta es la supresión sistemática de toda fe ortodoxa excluyente que va a abrir las puertas de la sumisión incondicional del nuevo orden. ¿Para llegar a dónde? Entonces, en este momento, ¿en dónde estamos nosotros? ¿En dónde nos encontramos? Nos encontramos aquí. Aquí estamos en este momento ya. Aquí estamos en este momento, el Concilio Vaticano ya estructurando el futuro de lo que sería la nueva religión. Aquí estamos. Viene entonces 2030, 2032, que son las fechas que ellos han dado desde el Foro de Davos, Klaus Schwab y todas las supranacionales. Viene 2030, 2032 para establecer el gobierno mundial, y para ello está Palantir. Para ello está, por supuesto, la inteligencia artificial, que consiste en tener el control y el dominio de todos y cada uno de los seres humanos que estemos en este momento vivos. ¿Cómo? Control de crédito, control social, control cultural. De manera que tú, lo que hablas, lo que digas, lo que piensas, todo eso quede gestionado a través de una base de datos para poderte gestionar, que ya se está implementando, por ejemplo, en China. Ya te vas porque ya te dio miedo. Siempre que empiezo a hablar de estos temas sales corriendo, papá. Dice que él domina este tema como si fuera ¿qué? Un tema que yo... Aquí sí hay contenido, papá, no hierba. Entonces aquí es el siguiente paso. Este es el siguiente paso, ¿ok? Y de aquí brincamos al paso final, que es ya les había hablado yo de esto, de la era saturniana, la era luciferina, que es esta, la era saturniana, de la que ya empieza a hacer eco Donald Trump. Es la era dorada, ¿no? Es el ápice absoluto del plan,
es la mutación espiritual radical donde el hombre abdica de Dios para autoproclamarse deidad soberana. Aquí tienes a Elon Musk diciéndote que te va a meter un chip en el cerebro. Aquí tienes el que va a ver la renta universal, todo el mundo va a ser feliz. Inspirada en la antigua era de Saturno, guiada por la iluminación de Lucifer, ¿no? La disolución total del velo material y del cristianismo tradicional. Para esto, escucha bien, para que esto suceda, ellos necesitan que los caídos regresen. Entonces te están preparando, papito, porque cuando los caídos regresen, gracias a su tecnología, gracias a su conocimiento, es que van a poder hacer estos cambios estructurales en el nuevo mundo que le van a llamar la era dorada. Entonces, para que esto se logre, han establecido 30 puntos. ¿Sí? Y lo vamos a ver rápidamente porque tengo mucha data que presentarte porque soy un crack. ¿Sí? El retorno geopolítico a Palestina y la creación de un gobierno mundial no son eventos aislados, son un único proyecto coordinado para remodelar la sociedad. Claro, porque quien va a estar detrás de todo esto son los de la estrellita, tiene que ser así. Entonces tiene que haber un mesianismo político global, como dice Eric Varel, es decir, ese estado político secular, ateo, llamado Estado de Israel, tiene que ser la policía del mundo, y la independencia de Israel está conectada ideológicamente con una área mesiánica universal. O sea, el fin del nacionalismo soberano tradicional. Por eso Netanyahu dice que solamente de aquí a 10 años quiere depender de Estados Unidos. O sea, están acelerando esta vaina, quieren ser una superpotencia regional. Y efectivamente el Estado de Israel es un Estado que hace que las demás naciones dependan del Big Tech a un nivel sorprendente de esa nación. O sea, que van a tener un control brutal. Y la diáspora va a ser como un agente disolvente, se va a fomentar una identidad internacional libre de las instituciones estatales clásicas, obligando a las patrias locales a eludir su propio poder. Pero ¿sabes qué va a pasar, hermano? Yo te lo voy a decir aquí lo que va a pasar. Lo que va a pasar acá es esto, mira. Que esto no se puede lograr porque, aunque ya hicieron caer al catolicismo, aunque ya hicieron caer a los luteranos, aunque ya hicieron caer a los presbiterianos, aunque ya hicieron caer a la mayoría que está metido en esa vaina ecuménica del Consejo Mundial de Iglesias, ¿no? Que todos han abdicado y claudicado ante esta nueva narrativa. Los ortodoxos a ellos no les importan, por eso Europa tiene que ir a una guerra con Rusia. Pero ¿sabes quién no cae y quién no claudica? Los llamados evangélicos pentecostales. Entonces, para que los evangélicos pentecostales claudiquen, hay que hacerlos claudicar. ¿Y cómo lo vamos a hacer claudicar? A los evangélicos pentecostales lo vamos a hacer claudicar con la Ley Pública 102.4 de Estados Unidos, que se firmó en 1991 y que básicamente es la promulgación de una resolución conjunta para las 7 leyes noágidas, talmúdicas, como fundamento ético de la nación. Ellos van a decir, no, nosotros no, ustedes ya forman parte de esa vaina y ni cuenta se dieron. Pero te lo voy a presentar paso a paso, cómo es que le van a hacer. En el libro de Ribanera se nos habla de la simpleza del pentecostalismo, que tiene fortalezas, pero también tiene algunas, tiene simplezas, fortalezas, espontaneidades, pero tiene también huecos muy profundos. ¿Cómo inició la judaización del pentecostalismo? A través del renfanismo, del llamado dispensacionalismo. Y te voy a presentar 30 puntos de cómo se introdujeron, y muchos de ellos dicen, no, estamos esperando todo esto. Ustedes ya forman parte también de la judaización de Occidente, así como cayó la Iglesia Católica, la institución más religiosa, ustedes también van a caer, si es que muchos de ustedes ya cayeron. Algunos están despertando, algunos no. Punto número 1, aquí te lo voy a explicar. Reemplazo del cristocentrismo por el israelocentrismo. ¿Sí? Muchas iglesias pentecostales terminarán obsesionadas con Israel nacional, banderas israelíes, símbolos hebreos, geopolítica judía, más que con Cristo mismo. O sea, la teocracia terrenal y la afinidad geopolítica van a eclipsar el señorío espiritual universal de Jesucristo. ¿Sucede o no sucede? Pongan sí o no, ya sucede. Punto número 2, lectura del Antiguo Testamento sin el filtro cristológico, sosteniendo que el pentecostalismo popular interpreta el Antiguo Testamento de casi manera rabínica, literalista o talmúdica, sin la lectura tipológica histórica de la Iglesia. Es decir, se leen las promesas a Abraham o a los reyes de Judá como si no estuvieran ya cumplidas y universalizadas en Cristo. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? ¿Sí o no? Díganme ustedes, hermanos, ahí en el chat. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? ¿Los han infiltrado o no se han infiltrado? Se ha cumplido perfectamente, para que digan que no. Punto número 3, restauración emocional del judaísmo veterotestamentario, es decir, una reintroducción sistemática de categorías que el Nuevo Testamento superó: templo, sacerdocio, pactos nacionales, maldiciones generacionales, guerra espiritual territorial, prosperidad material.
Se reconstruye la barrera espiritual restablecida de las leyes de la mediación terrenal. ¿Sucede o no sucede? Todo el neopentecostalismo es esto. Punto número 4, fascinación con lo hebreo. Critica el uso, por ejemplo, del shofar, del talí, de la menorá, de las danzas hebreas, de los nombres hebreos, de las palabras hebreicas artificiales, como una hebraización estética, ¿sí? Un póser estético vacío del culto cristiano por imitación ritualista. ¿Sucede o no sucede, hermanos? Contesten ahí en el chat. Ya sucede, yes sir. Seguimos, vamos en el cuarto. Después tenemos un dispensacionalismo como motor doctrinal. Es decir, el dispensacionalismo es la gran puerta de entrada, como yo se los he dicho, de la judaización protestante moderna, sobre todo el mundo evangélico, porque divide la historia de la salvación en dos grupos, de manera que Israel tiene sus propios planes y ellos están obsesionados que se cumplan los planes con Israel porque esto antecede a la venida del Mesías. ¿Sucede o no sucede? Sucede, por supuesto. Separación radical entre Israel e Iglesia, pero si es el elemento sine qua non de rey del dispensacionalismo clásico, sucede. Idolatría geopolítica hacia Israel, es decir, muchos pentecostales interpretan cualquier acción del Estado moderno de Israel casi como un cumplimiento profético automático. Sacralizan a un Estado secular ateo, lo sacralizan como la nación de Dios, como el pueblo escogido contemporáneo. Confunden el Israel teocrático antiguo de la Biblia con el Israel moderno. ¿Sucede o no sucede? Sucede. Escatología basada en el judaísmo político, es decir, cada vez que voltean al futuro, su escatología está basada en una expectación de levantamiento del tercer templo, la restauración levítica, el reino terrenal judío, la centralidad de Jerusalén. Todo eso proviene del mesianismo judío, que lo encuentras también en el Talmud, más que del cristianismo histórico, que en el segundo siglo ya había roto con todo esto. Entonces anhelan el regreso de todo este tipo de cosas porque esto atraería la venida del Mesías. ¿Sucede o no sucede? Ya sucede. Punto número 9, materialización de la fe. Transforman la bendición divina en éxito, riqueza, salud, prosperidad visible. Hacen una mezcolanza entre lo que es el neopentecostalismo y esta basura de que si bendices a Israel vas a prosperar económicamente. Lo mezclan y tienes un sancocho brutal de lo que ellos llaman dispensacionalismo, que no es sino reenfanismo o judaización de la propia fe, porque vinculan directamente la retribución material con promesas terrenales hacia Israel. Bendice Israel y las bendiciones te caerán. Entonces la preocupación de Dios es firmarte shekels, ¿verdad, varón? ¿Sucede o no sucede, varón? ¿Sucede o no sucede? Sucede al pie de la letra, papito, te lo estoy diciendo aquí, hazme caso. Después tenemos el retorno al emocionalismo tribal, es decir, el culto de estas personas reemplaza la teología objetiva por una experiencia colectiva catártica, intensa y mística que tiene por centro justamente la escatología, es decir, la verdad de estos grupos se termina midiendo por la temperatura de la emoción grupal antes del rigor dogmático bíblico. ¿Sucede o no sucede? Claro, son soloístas, aconfesionales, aborrecen al calvinismo, aborrecen la historia de la iglesia. ¿Sucede o no sucede? Sucede perfectamente, papito. Aquí nadie te está mintiendo. Absolutamente nadie. Desprecio por la tradición histórica. Afirman que sus grupos operan como si hubieran surgido desde hace 2000 años, ¿no? Rechazan teología, rechazan patrística, rechazan confesión, rechazan historia doctrinal y fomentan un vacío interpretativo que los expone a modas doctrinales sin anclaje histórico. ¡Ay, ahora soy provisionista! No, ahora soy suficientista. No, ahora soy chicarantista. Y lo que se les va ocurriendo sobre la marcha, ¿no? ¿Sucede o no sucede? Por supuesto que sucede. Reinterpretan la nomenclatura para que pueblo escogido, ¿sí?, se entienda de forma racial. Es decir, el judío étnico para ellos sigue siendo automáticamente el centro absoluto del plan redentor porque es el pueblo escogido, la nación santa. Dios tiene sus planes con el pueblo escogido. Como dice el señor ese que dice que es profe de griego, Dios va a resucitar a todos, al Rebbe Lubavitch, a todos los va a resucitar porque ellos tienen un plan. O sea, desestiman totalmente la revelación del Nuevo Testamento donde no hay ni judío ni griego, sino que todos son unos en Cristo, porque han separado a la iglesia de Israel, entonces tienen que verse vinculados a este tipo de interpretaciones. ¿Sucede o no sucede? Sucede, por supuesto. Entonces, la judaización del mundo evangélico. Hay una fetichización del hebreo. Es decir, utilizan algunas palabras hebreas para sentir una supuesta autoridad espiritual extra. Eso es lo que nosotros llamamos los hebrañoles. Términos como Yahshua, Abba, Hashem, Elohim se usan como una suerte de fórmulas pseudomágicas de poder o de unción, o que les rinde a ellos una suerte de autoridad que no poseen las otras personas que no conocen el devenir del lenguaje sagrado del hebreo, etcétera, etcétera. ¿Sucede o no sucede? Bueno, todo lo que ya sucedió en el catolicismo romano, que ya el catolicismo romano está podrido, es la madre de todos los demonios, está sucediendo también en el mundo evangélico con la judaización que se está acelerando. Aquí nadie se salva, papito. Aquí nadie se salva.
Y ahorita te voy a mostrar hacia dónde va el catolicismo romano. Punto número 14, rejudaización litúrgica. Esto le llamo yo el secuestro de los púlpitos, ¿sí? Porque en realidad cuando entras a estos cultos ya no parece un culto cristiano, parecen sinagogas carismáticas, llenas de danzas circulares, celebraciones de fiestas judías, simbolismo hebreo, estrellas de Renfán, es decir, parecen sinagogas pentecostales, sinagogas carismáticas, ¿no? Se descarta la sobriedad litúrgica, se descartan las líneas rígidas, se descarta, por ejemplo, los inarios, y se empieza a emular una suerte de folclore judío estetizado, que tiene que ver justamente con el compromiso de estas personas con Israel. Hay una teología del decreto, pero por supuesto, yo se los he dicho, hay una teología del decreto en el que se amalgama el neopentecostalismo con el israelismo. Lo conectan con una visión mágica de palabras, donde decretar, activa bendiciones que sustituye la oración de sumisión. El creyente ya no le pide a Dios humildemente hágase su voluntad, sino que ejerce soberanía sobre Dios. Porque Dios ha dicho que Él bendecirá a los que bendigan, entonces hay un compromiso de pactar, pacta y recibe. Entonces esta basura se ha metido a nuestras iglesias, pero a niveles impresionantes. Ahí anda Walters metido con los judaizantes, diciéndonos que es escatología. Todo el cristianismo está infectado. Todo está infectado. Pero continuamos. Punto número 16, hay una influencia del sionismo impresionante, porque hay una conexión entre el auge de este pentecostalismo masivo, ¿no? Neopentecostal, de las grandes, grandes mega iglesias, y la propaganda de esas mega iglesias que es pro-Israel del lobby anglosajón. Por ejemplo, ve tú y chécate la iglesia, métete a Google y chécate la iglesia de John Hagee, que es una mega iglesia neopentecostal, donde ese viejo sale con un talit. Esa vaina parece una sinagoga carismática, papá. Pero esas mega iglesias terminan siendo fondos de buitres que están constantemente mandando millones de dólares a Israel. Yo te voy a decir qué va a pasar. Muchos cristianos van a tener que regresar a iglesias pequeñas. Y eso va a suceder, y van a sufrir mucho. Y platicaba yo con algunos hermanos que decían, ¿qué hago? Tienes que sufrir, papá, pero ¿de qué privilegios vas a gozar tú? Tú no gozas de ningún privilegio, tú vas a sufrir. Me voy a la iglesia católica, pero si la iglesia católica es la que va a liderar toda esta basura, tú no has entendido. La iglesia católica es la que va a liderar toda esta cueva de demonios, porque ella fue la primera que se dio en el Concilio Vaticano II. Muchos van a migrar a comunidades pequeñas, a células en casa. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta de la infectación que va a haber. Y ellos van a ser perseguidos. Punto número 17. Hay un desprecio por la cruz y hay una exaltación del poder, ¿sí? Porque como yo les he dicho, se extirpa la teología de la cruz, se extirpa y se vende la teología de la prosperidad, se extirpa la cruz y se vende la estrella de Renfán. O sea, la teología de esa gloria mundana, secular, termina derrotando la teología de la cruz que nos llama a nosotros a ser mártires. Vosotros me seréis martureo, dijo Jesucristo, cuando venga el Espíritu Santo, vosotros me seréis mártires. Al extirpar la teología de la cruz, la gente no sabe cómo desenvolverse en el mundo porque le engañan constantemente en estas mega iglesias, en estas sinagogas carismáticas, porque han sido expulsado Cristo de nuestros púlpitos, no conocen a Cristo, no saben nada de Cristo. Cuando alguien les predica a Cristo y ellos conocen a Cristo, se les revienta el corazón porque nunca lo habían escuchado, ¿verdad? Claro que sí. Yo sé que estás sintiendo eso, papito. Punto número 18, hay una mercantilización religiosa. Mega iglesias, Igle Crecimiento, La Visión, G12, espectáculo, o sea, la asamblea de oración, la asamblea de ayuno, la asamblea de recato, la asamblea de sacramentos, como se dice en nuestras confesiones, que la iglesia tiene que estar presente para administrar los sacramentos y la disciplina, se transforma en un auditorio comercial de alto impacto de consumo, donde Israel va a primar como elemento central de la estética para todos aquellos que bendicen a Israel. Por eso se enoja Itiel Arroyo conmigo, porque él pertenece a ese mundo. Por eso enoja Murcia conmigo. Punto número 19, redefinición del reino de Dios, ¿no? El reino de Dios va a dejar de ser algo espiritual y escatológico para volverse algo abiertamente político, terrenal y económico, ¿sí? Entonces vas a empezar a ver cada vez más a políticos evangélicos queriendo conquistar las esferas del gobierno civil mediante la teología del dominio, que viene siendo básicamente la teología neopentecostal, que viene auspiciada efectivamente de ese compromiso con Israel. Y los vas a ver que cuando hacen toda esta
lucha política, los vas a ver efectivamente con banderitas de Israel, papá. Tú lo vas a ver. Y vas a decir, Edgar tenía razón. Yo odiaba a ese perro, pero ese perro tenía razón. Y para quien diga que Dios está con nosotros, escucha lo que Dios mismo dice. Yo envío un espíritu de mentira para que crean la mentira todos aquellos que oyendo la verdad no les interesó. Punto número 20. Hay una obsesión apocalíptica y no es para menos porque es el centro desde donde la plataforma desde donde se estructura gran parte de lo que va a ser el discurso. 7 videos seguidos de escatología y apocalipsis. O sea, hay un sensacionalismo extremo sobre el anticristo, sobre los microchips, sobre las guerras inminentes, sobre las teorías, sobre el Armagedón. Porque el panorama infortunado en el que le toca vivir a esta masa le mantiene a ellos como, ya viene. Entonces son fácilmente dominables, porque si tuvieran espíritu crítico como el que estamos teniendo aquí ahorita, les diríamos, basta con esas cosas, basta. Predícanos a Cristo. Pero espérate que te vamos a mostrar algunas cosas que te dejan flipando. Punto número 21. Hay una demonización constante, ¿no? Toda la realidad que deviene en el mundo que se desenvuelven tiene númenes, tiene espíritus, tiene demonios, maldiciones ancestrales, espíritus territoriales. Tienes el espíritu de esto, el espíritu de aquel. Esta vaina tú no la entiendes porque tienes el espíritu de acá y el espíritu de allá. O sea, se hereda una visión cuasi cabalística. Porque cuando tú lees la Cábala es exactamente la misma vaina. Es una tradición cuasi cabalística donde fuerzas invisibles determinan toda desventura diaria del creyente. Entonces el creyente, en vez de vivir confiado en Jesucristo, en realidad el creyente vive constantemente atiborrado por una narrativa que es casi animista. Lo lograron. Punto número 22, hay evidentemente un antiintelectualismo. Yo a veces, hermanos, de verdad, se los digo con todo el corazón y con mucho respeto, me pongo a leer los comentarios de mis haters y en vez de contestarles, mejor les digo, de verdad, aprende a escribir. Primero aprende a escribir, caramba. Porque quieren opinar de cosas que no entienden, pero ni siquiera cursaron primero de primaria donde les enseñaron a distinguir entre la C, la Z, la sh, no saben. Entonces hay una sospecha constante de la academia, hay una sospecha constante del intelecto, hay una sospecha constante que se ve como algo pernicioso per se, ¿no? A la filosofía, a la exégesis, a la crítica textual, a lo riguroso. Hay una sospecha porque eso tiene demonios, eso nos quiere hacer. Entonces lo que sucede de facto es que esta gente sí dura 15 años en la iglesia, pero termina prendiendo una cámara y hablando 2 horas hierba. Punto número 23. Yo lo he dicho en otras ocasiones, de hecho lo escribí en mi libro, Animales Enfermos. La música no está diseñada para cargar tanto en la iglesia. Sin embargo, en estos movimientos la música se ha vuelto literalmente un mantra que domina gran parte de la liturgia y que ayuda justamente a la catarsis masiva, sustituyendo en ocasiones la doctrina sólida. Entonces le cargan demasiado a la música ha crecido a niveles superlativos, se ha perfeccionado a tal punto de que hoy la música en muchos de estos grupos conforma el 30, 40, 50 o hasta el 60% de la liturgia del culto. Punto número 24, hay un restauracionismo radical, es decir, se vende la idea de que cada pastor descubrió algo. Cada pastor descubrió algo nuevo. No hay una intención de conectarse al legado de la iglesia que tiene 2000 años, se desprecia esa vaina. No, es que tú quieres estar cerca de los católicos romanos. Como si la iglesia nació con ellos. Hay un desprecio, y esto surgió con Alexander Campbell. Alexander Campbell fue uno de los que instauró esta vaina llamada restauracionismo radical.
en donde la iglesia surge en el siglo XVI. Malísima tesis de la lectura de la Reforma. O la iglesia se recuperó en el siglo XIX. ¿Se acuerdan de lo que dijo Papá Renfán? Papá Renfán dijo: la eclesiología protestante está mamando de Roma, nosotros tenemos la verdadera. Ahí lo tienes, restauracionismo radical. Todo este cóctel de creencias se han metido durísimo. ¿Cómo la sacas? No, papito, esta vaina no se saca. Porque luego me escriben y me dicen, pero hay que hacer una reforma. No, no se puede. Usted no va a hacer ninguna reforma. Usted tiene que sufrir. Inténtelo, van a echar a patadas, por supuesto. Punto número 25. El uso político del apocalipsis, es decir, la escatología se convierte en una clave de interpretación geopolítica y de política exterior diaria. De hecho, es lo que sucede, por ejemplo, con la asesora de Donald Trump que se llama Paula White, que es una apóstata, una mujer apóstata, una Jezabel, como dice la Biblia, que literalmente aconseja al líder de la nación más poderosa del mundo, que es Donald Trump, lo aconseja haciendo lecturas geopolíticas. Pero eso es que lo que sucede con toda la política interna de Estados Unidos, que viene auspiciada por el voto de estos evangélicos llamados sionistas, que en realidad son renfanitas. Punto número 26. Hay una deshistorización bíblica. Muchos textos dirigidos a la nación teocrática de Israel son aplicados de forma directa y literal al creyente nacional moderno. Es decir, se promete prosperidad agrícola, se promete plagas a los enemigos, o sea, hay como una lectura simplista, hay una lectura que crea toda una parafernalia de destrucción, etcétera. Porque efectivamente no hay una corrección discipular, una mistagogía, una catequesis sobre el creyente. Punto número 27. Hay una transformación del pastor en un chamán religioso. ¿Saben qué es lo más interesante de todo esto? Esto no lo escribí yo. Esta es la tesis de Ribanera. ¿Por qué el pastor se convierte en una suerte de chamán religioso? ¿Nunca te has preguntado por qué a esta gente le es tan importante que le llames pastor? Y si no, va a caer maldición sobre ti, porque dentro de la idea antropológicamente de lo que era el chamán o el sacerdote o el sumo sacerdote, eran gente intocable. Son los intocables. De hecho, no tienen vergüenza en decírtelo. En el neopentecostalismo se empezó a acuñar la frasecita esa de no toques al ungido de Dios. ¿Verdad que sí? Porque antropológicamente el chamán, el sumo sacerdote, está mucho más cerca de Dios. Entonces el pastor, al recibir el nombre de pastor, ya hay una separación entre tú y él. Las grandes comidas ágapes que unían a todos se desaparecen, el ungido no puede ser tocado. Entonces ya no es un pastor, es un chamán. Y noten ustedes que cuando yo hablo con estas personas, ellos se molestan conmigo, me dicen, yo soy pastor. Cuando subió Chupinmente, le dije, ¿de quién carajos eres tu pastor? No, yo, no estoy pastoreando. ¿Y por qué te llamas pastor? Porque ellos, vean por ejemplo a este señor de Sandes. ¿De quién rayos es pastor Sandes? Al otro es al perro. ¿De quién es pastor el perro? Entonces son chamanes que se han metido a la iglesia evangélica, que exigen devoción basado en el título, como le exigían los chamanes en la cultura antropológica, o los sumos sacerdotes, o los sacerdotes de los cultos de Cibeles, porque el título les da cierta autoridad, cierta autonomía. Entonces, ¿qué pasa? Como el título pastor es lo más bajo dentro de la jerarquía de la iglesia local, ya no les bastó y empezaron a buscar otros títulos, y se dio una transformación de lo que es el pastor en chamán, ¿a qué? Al apóstol, al profeta. Por ahí anda uno que ahora se hizo llamar obispo, obispos, profetas, apóstoles, querubines. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Punto número 28. Hay una sustitución de los sacramentos. De hecho, la mayoría de nuestro pueblo que está infectada con todo esto no entiende los sacramentos. Los han transformado por experiencias. Los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, los medios de gracia,
Paul Washer acaba de escribir un libro que se llama Medios de Gracia. A la gente no le importa esa vaina. ¿Por qué? Porque se exaltó el asunto de la experiencia hasta niveles superlativos y los medios ordinarios terminaron sustituyendo los medios extraordinarios dentro de lo que es la reunión de la iglesia. Cuando tú lees las confesiones, por ejemplo, una de las cosas que tiene que hacer el pastor es administrar los sacramentos, administrar la disciplina para la membresía de la iglesia. Pero como estas mega iglesias o estas iglesias que surgen de la nada no tienen bases ni tampoco históricas, ni eclesiológicas, ni sistemáticas, ni teológicas, cada quien hace lo que le da su regalada gana. Punto número 29. Hay una dependencia teológica de los Estados Unidos. Algunos critican mucho a Burgueño cuando habla de la teología usamericana. Y a ese que lo critica, a la teología usamericana, irónicamente defiende la teología usamericana, porque ¿de dónde crees que surgió la teología de Chicago, papá? ¿Dónde crees que se llevaron a cabo las conferencias de Niágara del fundamentalismo? ¿Acá en Veracruz, en Catemaco? ¿Dónde crees que se llevaron a cabo las declaraciones de Chicago? ¿Quién crees que llevó a cabo las declaraciones de Chicago? ¿Chuy Palotes? Puro anglosajón. José Luis Avedaño, que es crítico mío, ¿no? El tipo me aborrece y yo no tengo nada en contra de él, escribió un libro que se llama La Sombra Americana. Él tiene una tesis doctoral por la Universidad de Boston. Él fue pastor luterano de los luteranos maricones. Ese hombre escribió un libro que se llama La Sombra USA-Americana sobre la Iglesia Latina. Entonces, para el evangélico latino es muy difícil desarrollar su vida espiritual en el contexto de sus comunidades porque depende excesivamente de la teología de Estados Unidos. ¿De dónde llegó el dispensacionalismo a nuestras comunidades? ¿De Estados Unidos? ¿De dónde llegó toda esta vaina a Latinoamérica? De Estados Unidos. De hecho, yo he dicho, fíjese lo que le voy a decir, de hecho yo le he dicho a la gente que uno de los movimientos que irónicamente surgieron del nexo latino fue la teología de liberación católica y los propios católicos la mataron. Y mira, por ejemplo, viene este señor, y esta es la gente que a mí, la verdad, me repugnan porque estos comentarios son estúpidos. Y muchas veces me hacen enojar porque yo no sé cómo él llegó a la conclusión de que yo no abrazo la Declaración de Chicago. A ver, hermanos que están en el chat, ¿ustedes escucharon que yo dije que no abrazaba la Declaración de Chicago? Pero ¿sabes qué pasa? El fanatismo que se genera sobre el sentido de pertenencia anula el criterio de poder entablar una plática dos personas inteligentes. ¿Ustedes escucharon que yo dije que anulaba o que repudiaba la Declaración de Chicago? ¿Lo escucharon? Entonces, ¿cómo es que el Señor concluyó dentro de mi plática, dentro de mi tesis, que yo repudio la Declaración de Chicago? Y es por eso que muchas veces, gran parte de lo que estoy diciendo acá se cumple. La propia iglesia evangélica carece de criterios incluso para entablar un diálogo inteligente. Incluso para entablar un diálogo inteligente, no tienen esa capacidad, porque para tener esa capacidad se necesita un bagaje básico, ¿no? Para saber qué rayos está diciendo Pacheco. Lo que estoy diciendo es básicamente esto. Estoy diciendo, gran parte de los que critican a aquellos que hablan de la teología usamericana, lo critican desde la base de la teología usamericana. Porque cuando tú criticas, por ejemplo, a alguien que dice, Latinoamérica depende demasiado de Estados Unidos, y tú dices, ¡ay! Entonces aborrece la teología, pero es que tú haces esa crítica desde la teología usamericana también, porque todos estamos en el mismo barco. ¿Ves? Este es el último comentario que te voy a contestar y después te voy a expulsar porque no quiero que todos paguen por tu poco criterio. ¿Sí? No quiero que todos los que están acá paguen por tu propio criterio, porque no son culpables. Entonces estás cayendo en lo que Burgueño está señalando. Yo no sé qué hay en tu cabeza, yo no sé qué rayos dice Burgueño. Nada más para que te des cuenta hasta dónde llega su fanatismo. Ni sé qué ha dicho Burgueño, ni sé qué diantres tiene que ver Burgueño acá, y tú andas peleándote con Burgueño y vienes y traes tus pleitos a mi canal. ¿Sí? Entonces este es el último comentario, lo siento mucho, señor Suárez, no sé quién seas, la verdad. Me parece que son comentarios tontos, me parece que son comentarios que no tienen nada que ver, me parece que no comprendes lo que estoy hablando, entonces váyase allá con los siameses, allá lo van a tratar mejor. Ha sido una lástima, pero no hay nada más que decir aquí. Hasta luego. Se fue. Es duro trabajar con esta gente, ¿verdad? El tipo trae un pleito con Burgueño y quiere venir a metérmelo aquí en el chat, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar.
Entonces, punto número 30. La judaización de los simples es la tesis central de lo que venimos hablando. Es decir, las masas populares, como este señor que está acá, que no tienen criterio, no pueden entablar un diálogo inteligente, no son capaces de pensar más allá de su fanatismo, de su sentido de pertenencia que ya está fraguado, se sienten en la necesidad de defender tonterías sin llevar al campo de las ideas, ¿no? Son conducidos a adoptar categorías y ellos sienten que al adoptar estas categorías están haciéndole un bien a su vida. Cuando alguien les lleva la contra en lo que ellos piensan, se vuelven como perros rabiosos que quieren atacarte. ¿Ya vas entendiendo? Ok. Entonces ya pasamos las dos partes más importantes. La primera, que era efectivamente el asunto de la pirámide. La segunda, que es la judaización de los simples, donde está la mayoría del pueblo evangélico. Y vamos a pasar por último a lo que es los noágidas. Ponga mucha atención aquí con el asunto de los noágidas, porque yo no sé si tú sabías, y si no lo sabías aquí te lo voy a decir, que dentro del plan para el establecimiento del nuevo orden religioso se requería sí o sí acabar con la institución religiosa más grande de Occidente, que era efectivamente la Iglesia Católica Romana. Por eso muchas de las críticas que se hacen al Concilio Vaticano II son en muchos sentidos críticas justificadas. ¿Por qué? Porque el Concilio Vaticano II dio un giro de 180 grados y tuvo un adormecimiento litúrgico que es evidente, ¿no? La reforma litúrgica, si tú eres católico romano, de verdad quédate porque esto te va a interesar. Yo sé que andan escuchando a los siameses de que no, ahí él habla de Roma y por lo tanto lo ama. Deja que los siameses no crean contenido, no tienen capacidad para crear contenido, ¿no? Debes de saber algo, el Concilio Vaticano II marcó un parteaguas en cuanto hacia dónde va Occidente. La cultura occidental, que venía efectivamente fraguada desde las críticas de Ferrara y de Trento, Concilio Vaticano I, contra el protestantismo, los ortodoxos, musulmanes y judíos, que era exclusivista, dio un giro de 180 grados y por lo tanto, de forma natural, te determina ahora el rumbo también de Occidente. Si eres católico, quédate porque esto te interesa muchísimo. La reforma litúrgica postconciliar desmanteló los ritos tradicionales de la misa católica, y eso está bien sabido. Por eso muchos católicos dicen que lo que sucedió ahí fue una protestantización de la fe, y es verdad. Entre la misa católica de hoy y la misa anglicana ya no hay diferencias. Por eso los católicos reciben a esta abortista dentro del Vaticano que zapatea en la supuesta tumba de Pedro. Ahora los católicos convierten a la cena, a la Eucaristía, que para ellos tenía un carácter central, la convierten en un carácter antropocéntrico y asambleísta, que viene de la mano de lo que es el signo de la sinodalidad y sobre todo que viene de la mano con los diálogos ecuménicos de parecerse un poco más al protestantismo. Nosotros estamos felices de eso, pero surgen personas como Lefebvre, como la Orden Sacerdotal de Trento, surgen personas que dicen, esa misa es bastarda, porque esa misa lo que hace es unirnos a los protestantes. Entonces empiezan a anular la percepción del misterio de la masa en los gentiles. Y yo cuando debatí, por ejemplo, con doña Cata, ¿se acuerdan de doña Cata cuando debatimos el tema de la transubstanciación? Yo le cité el libro de un católico que decía que él hizo una encuesta en Estados Unidos, el 80% de la gente católica no sabe lo que es la transubstanciación y no le importa. De hecho, si tú le preguntas a un católico qué vaina es esa, te va a dar una definición mucho más cercana a lo que es la presencia real que creemos todos los protestantes. De verdad, te prometo que es así. No es una mentira. Después vino, como consecuencia de todo esto, que es una de las críticas que hacen los lefebristas, un indiferentismo religioso. Es decir, al redefinir la eclesiología con Lumen Gentium, que es una de las encíclicas del Concilio Vaticano II, se empezó a disolver la certeza de que fuera de la iglesia no había salvación, que era cantate domine extra ecclesia nulla salus. Porque los católicos de larga data habían enseñado, como dice también la confesión belga, que fuera de la iglesia no hay salvación. Nada más que los católicos decían que fuera de la iglesia católico romana. Al decir que Lumen Gentium, decir que sí hay salvación por algunos medios, empezaron a promover la relativización de las fees en las masas ignorantes. Y entonces, ¿qué pasa? Que tienes a Guido diciendo que no, que los ateos se salvan, que los musulmanes se salvan, o a Enrique diciendo que todos se salvan. Esto obviamente se planeó para que no haya resistencia en el nuevo orden que viene. Porque las religiones, como dice Yuval Noah Harari, son exclusivistas. El monoteísmo es exclusivista. No es lo mismo decir Jesús es el Señor a decir Jesús es un Señor.
Entonces, cuando tenías a Francisco diciendo todas las religiones llevan al cielo, lo que está diciendo tácitamente es Jesús es un Señor, no el Señor. Porque cuando decimos Jesús es el Señor, vuelves a la religión exclusivista y de facto, obviamente, excluyes a los demás. Entonces, Lumen Gentium es una encíclica que efectivamente destruyó la exclusividad de la Iglesia Católica Romana. Entonces viene el humanismo secular blando. Recuérdense que gran parte de las críticas que se hacen a las encíclicas de Francisco, que viene auspiciado por la escuela de la mafia de San Galo, es esto, el humanismo secularista masón. La teología, por ejemplo, tradicional del pecado, del castigo, de la gracia, empieza a ser reemplazada en la Iglesia Católica por un discurso más de filantropía secular. Por eso tienes allá a Privos orando por hielos. Tienes a Privos orando por pedazos de hielos. Porque toda esta martiología, aunque quedó escrita, todavía la tienen ahí en los libros y los puedes leer, ya en la práctica la Iglesia Católica la fue abandonando y ahora habla mucho más de una paz social, ¿no? Por eso tienes que firman los acuerdos de la ONU, firman los acuerdos de la OMS. Por eso Francisco salió diciendo que todos nos vacunemos, porque era hacer un acto de caridad, etcétera. Reduciendo la religión a un apéndice de la ética humana, humanista mundial, del progresismo del Foro de Davos y de la globalización. Entonces quiero que veas que el catolicismo romano se está preparando efectivamente para liderar a una masa de borregos donde van incluidas mucha gente a través de un sistema que se llama el noísmo o las leyes noágidas. Ojito, papá, que esto nadie te lo presenta, pero tú lo vas a empezar a ver. Entonces tenemos el desmantelamiento intelectual. Platicaba yo con Ramos el día de ayer y con Néstor y llegábamos a una conclusión. En la Iglesia Católica hay intelectuales, eso no se puede negar. Hay personas de muy alto calibre. De hecho, entras a una librería católica y es muy probable que te encuentres libros de muy alto calibre, de teólogos muy encumbrados. Al final de cuentas son teólogos católicos. Entras a una librería evangélica y te encuentras libros de Joel Osteen, de Guillermo Maldonado y Cash Luna. ¿Sí? Entonces, es verdad, en la década de la Baja Edad Media y la Alta Edad Media, los grandes debates intelectuales se daban en este tenor y bajo este calibre, ¿sí? Bellarmino contra Whittaker, doctores, esos eran los debates, porque el nivel intelectual que se daba dentro de la religión era altísimo, altísimo. ¿Estás escuchando? No era sacroporno contra Guariza, no, eran debates demasiado elevados, en donde para poder debatir contra el otro, tenías efectivamente que conocer las tesis, leerlas, desmantelarlas, y esto se fraguó dentro de lo que fue la Edad Baja Media y la Alta Edad Media. Uno encontró unos brutales. Bueno, el Concilio Vaticano II lo que viene a hacer es a desmantelar ese intelectualismo, y por supuesto le conviene, porque al desmantelar ese intelectualismo, quitas de en medio a todos esos personajes que te pueden crear controversia. Por eso yo tengo por ahí algunos sacerdotes romanos que me siguen mis tesis que yo publico ahí en X. Son personas muy inteligentes, no son protestantes y saben que yo soy protestante, pero entienden que incluso entre protestantes y católicos hay diálogos que son mucho más alturados que lo que se da entre la masa. La expulsión, por ejemplo, progresiva del tomismo y de la escolástica de los seminarios mundiales impidió dentro del catolicismo romano el desarrollo del clero y de los laicos, y los dejó vulnerables a ideologías manipuladoras o modernas. Por eso muchos de estos teólogos católicos romanos hoy son papita, ¿no? Luis Toro, ¿tú consideras, por ejemplo, a Luis Toro o a Amatulio un gran teólogo? Son papilla de bebé, papá. Dicen cualquier estupidez, cualquier eisegesis, no cualquier barbaridad. Eso fue lo que quedó. De esto seguimos a la secularización obligatoria, y por eso muchos aseguran que las encíclicas de Francisco son encíclicas masónicas. Hay un fomento del laicismo institucional que viene de Evangelii Gaudium, que rompe con las 80 prescripciones del sílabus de errores, donde la pistola humeante del sílabus de errores es donde decía Pío IX que ellos jamás iban a dialogar con el mundo moderno. ¿Y por qué? Porque el mundo moderno les había quitado los estados pontificios. Entonces la pistola humeante es: nunca vamos a dialogar con el mundo moderno. Viene, por ejemplo, Benedicto XVI, Evangélica, y dice: vamos a dialogar con el mundo moderno. Entonces hay un fomento, hay un cambio de 180 grados, donde efectivamente hay un fomento del laicismo institucional por parte del mismo clero católico posconciliar, que allana el camino para la apostasía social generalizada, despojando a las naciones de su raigambre e identidad tradicional. De hecho, yo le decía hoy al coronel,
Le decía, es que yo no sé por qué los católicos hablan y presumen como si ellos realmente fueran un bloque monolítico de choque que puede cambiar a la sociedad. Son 1.000 millones de católicos y sin embargo, ahora que hicieron las elecciones de Estados Unidos, el 60% de ellos votaron por la abortista de Kamala Harris. Una gran cantidad de católicos están a favor del aborto. Entonces es falso que pero todo esto obviamente se empezó a fraguar desde el Concilio Vaticano II. Entonces, si no hay cisma con los lefebristas van a ser uno de los reductos que va a quedar de lo que pudo llegar a ser una iglesia católica que le ofreciera frente al mundo. Pero es que, otra vez, ¿cómo le ofreces frente al mundo si ya no tienes el poder de la espada? Esta es la tesis de Bauman, ¿no? El adoctrinamiento globalista neutraliza esas fronteras físicas y espirituales. El individuo queda convertido en un mero consumidor transnacional desarraigado, dócil al control de las élites. Porque, escucha bien, si la Iglesia Católica tiene, por ejemplo, la doctrina social, ¿por qué muchos católicos votaron por Milei? No, es que tenemos que votar por el menos peor. Exacto. Eres un católico que se va acomodando a la porquería que te van presentando porque tu papa no te defiende y porque no hay forma de que puedas establecer un orden de sociedad católico. ¿Cierto o estoy mintiendo? ¿Cierto o estoy mintiendo? Entonces vives en una ilusión, eres un hombre líquido que se diluye entre la masa, amorfo, que en realidad piensas que eres católico. Tú no eres católico, papá. Que te comas la hostia y que te arrodilles ante el Santísimo no te hace católico. Porque si realmente tú fueras católico, tendrías que ofrecer resistencia a todo ese tipo de movimientos. Aquí, por ejemplo, en México, cuando el gobierno se opuso al catolicismo, se levantaron los cristeros, tomaron las armas y dijeron, un orden de sociedad católico. Tú andas votando por Milei, andas votando por abortistas, andas votando por Kamala Harris, andas votando por Sheinbaum. ¿Por qué? Porque no eres católico. Eres un hombre líquido amorfo, que eres resultado del adoctrinamiento globalista en el cual tu iglesia se metió. Pues y tu papa anda orando por hielos. Sé que te duele, pero esta es la cruda realidad. En 1846 surge la Evangelical Alliance, que, aunque no constituyó un concilio, fue la plataforma masónico-protestante articulada por agentes secretos para quebrantar el absolutismo papal, porque recuerden ustedes algo, escuchen bien lo que le voy a decir, el elemento más poderoso de este imperio que surgió, que era el Imperio Romano, era la figura papal. Por eso el sínodo de la sinodalidad lo que pretende es bajarle la nota al Papa, como sucedió en los debates entre los galicanos y los ultramontanos. Mientras los lefebristas quieren subirle la nota al Papa de forma ultramontana para que proteja la tradición, los galicanos, que sería todo ese sínodo de la sinodalidad, la iglesia alemana, las iglesias mariconas que están alrededor, quieren bajarle la nota para poder tomar decisiones mucho más factibles a través del sensus fidei, que son toda la masa, ¿no? Y eso viene golpeando durísimo. Ahora, ¿hay protestantes ahí? Sí, hay muchos protestantes ahí. ¿Hay protestantes masones? Muchísimos protestantes masones. Sir Colin Early fue el primer presidente formal de la Alianza Evangélica de 1846 y fue descendiente directo del banquero sefardí Samson Gideon. Ya los de la estrellita empiezan a aparecer. Él operaba secretamente bajo el alias Almoni Peloni. Yo les voy a preguntar algo a ver si alguien lo sabe y me lo puede poner aquí en el chat. ¿Saben bajo qué seudónimo escribía? ¿Quién era Lacunza? ¿Saben bajo qué seudónimo escribía Lacunza? ¿Lo saben? Acá dice una buena pregunta, dice, ¿cómo se puede ser protestante y masón sin ser incoherente? La mayoría de los masones son luciferinos a partir de ciertos grados. Muchos protestantes no llegan a esos grados. Según entiendo, el rito aceptado escocés y antiguo es hasta el grado 29 y muchos no llegan. Y la faceta, o sea, la parte que se ve de la masonería es filantrópica.
humanista. Entonces muchos de ellos creen que están haciendo un bien al mundo a través de una acción social. Por eso se comprometen, el Club de los Rotarios, etcétera, porque piensan que le están haciendo el bien al mundo. Siguen avanzando, son muy pocos los protestantes que siguen dando los pasos cuando tienen que ver con el compromiso de Baphomet o la luz de Lucifer. Pero, ¿saben cómo escribía Lacunza? El que creó el futurismo, escribía como Ben-Ezra. Así como acá el primer presidente de la Alianza Evangélica de 1846, Sir Colin, era descendiente del banquero sefardí, quien operaba bajo el alias de Almoni Peloni. ¿Sabes cómo se apellida Netanyahu? Te las pilas, papito. Después pasamos a los teólogos bajo juramento secreto. Y esto sí es de miedo, porque efectivamente sí hay muchos de ellos que están metidos en esta basura. Y conozco algunos que sí están metidos en esta basura. El principal promotor de la alianza en Escocia masónica fue un protestante llamado Thomas Chalmers, quien recibió los grados de iniciación de manera temprana en la logia de St. Vigent, número 101, uniendo al presbiterianismo con la masonería. Eso es verdad, eso es historia, eso no es falso. Porque la idea era quitarle el poder a la Iglesia Católica Romana, y a ver, no es para menos, la Iglesia Católica Romana nerfeaba a los pueblos. Los protestantes se unieron a los masones para nerfear a la Iglesia Católica Romana, y ahora los masones literalmente no solamente han nerfeado a la Iglesia Católica Romana, sino que la están destruyendo. La destruyeron pues ya. Después tenemos las constituciones de Anderson. Para quien no lo sepa también, estas constituciones de Anderson representan gran parte de lo que va a ser el pináculo de las primeras sociedades secretas masónicas. Espera un poquito que aquí no se ve. ¿Y qué va a hacer la masonería, gente? Mira, hermano, te voy a decir una cosa. Te voy a decir algo que no estás acostumbrado a escuchar. Tú piensas que tú eres un gran católico. Tú piensas que tú eres un gran protestante. En el momento que tú tomas a tu niño y lo envías a la escuela, lo jodiste. Lo estás enviando a un centro masónico. Yo le decía justamente eso al coronel, ¿no? Esta gente, queremos la misa en latín. La educación general del mundo occidental se fragua justamente en centros auspiciados por el Estado que tienen por base la masonería. La masonería termina sustituyendo las obligaciones católicas tradicionales, protestantes tradicionales de sus miembros por mandatos morales comunes, no éticos, seculares, ajenos a la doctrina de Cristo. Entonces no vengan con el cuento de que nosotros estamos luchando, que nada, no es cierto. Yo les he dicho siempre esta vaina. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Ustedes no están luchando contra nada. Ustedes mandan a sus hijos a centros de adoctrinamiento masónicos. Después viene la infiltración de los estados, por supuesto. La masonería internacional propone la ruptura entre la Iglesia y el Estado, que como ya lo sabemos, existe hasta el día de hoy, en los parlamentos occidentales como un paso táctico previo para destruir los cimientos legislativos del cristianismo. Por eso surge la mentada batalla cultural, para recuperar los elementos del cristianismo dentro de la sociedad. ¿Pero por qué? Si tú tienes a un papa que literalmente puede poner a 1.000 millones de personas a marchar y acabar con... Porque no existe la batalla cultural. No existe la batalla cultural. Tú tienes que entender esa vaina. Y los católicos como Chorinapa, como Sacroporno, ¿qué pueden ofrecer ellos a la sociedad? O sea, son personas de bajísimo nivel intelectual, que andan tras del chisme, que andan tras... Chorinapa vino de una secta. Los grandes intelectuales de la Iglesia Católica fueron nerfeados por el bien de la trama. Los lefebristas los van a excomulgar. Mandas a tus hijos a las escuelas. Yo sé que duele saber todo esto.
Y entonces se publica la ley de 102.4 de Estados Unidos en marzo de 1991, donde el Congreso promulga la resolución que declara las 7 leyes de Noé talmúdicas como fundamento ético de la nación. Ahora Donald Trump ha declarado para la celebración de los 250 años de Estados Unidos un Shabbat. Un Shabbat, ¿lo sabías? De aquí pasamos, va subiendo, mira, vas viendo, mira dónde estamos, mira. Estábamos aquí, estamos aquí, va subiendo la pirámide. El cabalista de Liorna, Elías ben Amosej, concibió a los noágidas como el catolicismo de Israel. Aquí está. La única forma en que podamos unirnos es que los católicos adopten las leyes noágidas, ¿sí?, para la estructura del nuevo mundo. Una estructura religiosa de sumisión voluntaria que los gentiles deben adoptar en favor del mesianismo judío. Por eso los papitas van ahora mismo y se empinan, ¿verdad? Se empinan en el muro de los lamentos y van a reconocer al reino de los judíos. ¿Ya lo vas entendiendo? Tienes que despertar, papá. El infiltrado es Aimé Pellier, que fue un destacado seminarista católico de Francia. Él abandonó formalmente el camino del sacerdocio, se somete a la guía de Ben Amosej y dedica su vida a fundar el movimiento, mira, estúdialo, movimiento noéico europeo, que es básicamente el movimiento noágida. Y entonces, ¿no te parece a ti raro que de repente en el mundo evangélico también empiece a hacer eco muy fuerte con raíces hebreas toda esta vaina de los noágidas? Ellos odian a los cristianos, pero si eres un noágida, te van a respetar, papá. Después tenemos el Catecismo de Ratzinger de 1992, y este nuevo catecismo postuló de manera heterodoxa que la alianza con Noé permanece en vigor mientras dure el tiempo de las naciones, validando teológicamente el semiproselitismo de Sanedrín. Recuérdate que este Sanedrín le escribió a Donald Trump diciéndole que la humanidad ya estaba lista para establecer las leyes noágidas en el mundo y que por lo tanto convocara un jurado universal que ya pudiera efectivamente estar rastreando que todos cumplan con las leyes noágidas, porque si no, no va a venir su Mesías. Ay, el catolicismo me va a ayudar. No, hombre. Instituto Ratisbon de Jerusalén. Las publicaciones oficiales del Instituto Pontificio de Jerusalén justifican el advenimiento de la teología de Noé. Mira, justificaron el advenimiento de la teología de Noé como el estatuto educativo natural que Israel debe dictaminar sobre la iglesia. Hay un problema para los católicos romanos porque dentro de las leyes noágidas está prohibida la idolatría, y para el católico y para el judío la Trinidad es idolatría porque Jesucristo es Dios. Entonces, ¿qué hace empezar a escuchar? No, es un gran profeta, es un iluminado, es uno más, todos los caminos llevan a Dios, etcétera, etcétera. Después pasamos a el mandato de soberanía coercitiva de Maimónides, uno de los grandes maestros del talmudismo, que estipula que bajo un gobierno mesiánico pleno, las naciones gentiles que rechacen o quebranten las 7 leyes de Noé serán ejecutadas de forma irreversible por medio de la espada. Entonces ya sabes lo que se nos viene, papá, ¿eh? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Y la hegemonía de Chabad Lubavitch, yo ya te he hablado de eso, que es la organización ortodoxa internacional que actúa como el motor político fundamental tras la imposición transnacional del Código de Noé, mira, Código de Noé, ante reyes, jefes de Estado y parlamentos. Y los vas a ver siempre tomándose la fotito con Donald Trump, con Putin y con todos los mandatarios del mundo. Efectivamente, porque estamos llegando ya a la parte final. Mira dónde estamos, nos faltan 2 cuadritos aquí en la pirámide. ¿Lo estás viendo? Y por eso en el 2004, yo te lo dije, el Sanedrín de Jerusalén, el recién restaurado Tribunal del Sanedrín de Jerusalén, estableció el Supremo Consejo de los Bene Noa, asumiendo oficialmente la tutela judicial y teológica de los movimientos gentiles del mundo. Walters.
Llegamos entonces a las partes más superiores de la pirámide. Manifiesto de Ari Engalim, el presidente de la influyente Road and Branch Association, propuso formalmente reemplazar la estructura secular de las Naciones Unidas por una asamblea teocrática regida por rabinos bajo leyes no éticas. ¿Se acuerdan ustedes de Tyler Oliveira? ¿Y lo que descubrió Tyler Oliveira en Estados Unidos? Vayan e investiguen ustedes quién es Tyler Oliveira y qué fue lo que descubrió Tyler Oliveira en Estados Unidos. Llegamos al Shulchan Aruch Noahida, que es el rabino Moshe Weiner, redactó el Shulchan Aruch exclusivo para gentiles, Sheva Mitzvot Hashem, el cual fue avalado y firmado por los grandes rabinos sefardíes y askenazis de Israel. La red de organizaciones bancarias de carácter apátrida condicionan la soberanía económica de los estados soberanos de origen cristiano, allanando el camino para la capitulización legislativa de las leyes noágidas. Entonces viene la infiltración en la liturgia a través de Juan Pablo II, porque la oficina litúrgica de Juan Pablo II adoptó fórmulas y cánticos del Sidur, editado por Alfredo Sabato Teaf, consumado el entrelazamiento espiritual directo con la jerarquía hebrea italiana. Y que sepan ahora los católicos que tienen ahora un movimiento judaizante dentro de sus filas que se llama efectivamente Camino Neocatecumenal. Así se llama, católicos, Camino Neocatecumenal, que es la judaización abierta de su iglesia. Entonces llegamos ahora, mira dónde estamos. Estamos llegando a la cima, papá. Nostra Aetate, que es una de las encíclicas del Concilio Vaticano II. Acuérdense que esta fue redactada por un sacerdote que era judío. Una vez que Gaon Bawin, una vez que él redacta esto, deja el sacerdocio, se hace homosexual y se casa con un gay, y quedó Nostra Aetate como inspirada por el Espíritu Santo. El documento asume el léxico sincrético judío, modificando las oraciones tradicionales de la Iglesia del Viernes Santo y sometiendo la perspectiva histórica católica al yugo del mesianismo terrenal. Juan Pablo II proclamó que el ecumenismo moderno y la aproximación de los credos son indispensables para la construcción del reino de Dios en el mundo, asumiendo la noción geopolítica y material de Israel. Y Francisco fue y firmó, por supuesto, el asunto de las Casa Abrámica. En octubre de 1986, Juan Pablo II convocó a líderes de todas las religiones, incluyendo animistas y budistas, permitiendo la colocación de un ídolo de Buda sobre el sagrario de la iglesia de San Pedro. Esto lo vas a ver cada vez más. Después tenemos el documento de Abu Dhabi, que firmó el Papa Francisco, que confirmó que la diversidad de religiones es un sabio querer divino en la creación, lo cual invalida la gran comisión evangélica y consagra el sincretismo universal. Y viene privosito, porque la agenda globalista del 2030, la encíclica Laudato Si, la cual les ha hablado mucho Horacio, encauzó a la doctrina social católica para adaptarla a los marcos rectores de los objetivos del desarrollo de la ONU, asumiendo el ecumenismo climático global. Y de aquí brincamos a Abraham Family House, que es la Casa Abrámica, que es la construcción en Abu Dhabi de un recinto que unifica una iglesia, una sinagoga y una mezquita bajo un mismo plano arquitectónico como templo oficial de la religión universal. Y de aquí brincamos a la directriz de Albert Pike. ¿Sabes quién es Albert Pike? Bueno, Albert Pike fue el que dijo que tiene que haber 3 guerras mundiales antes de que siquiera existiera la segunda. Tiene que haber 3 guerras mundiales porque se tiene que mermar al mundo, tiene que haber una despoblación del mundo para poder establecer todo este tipo de proyectos. Y todos ellos ya lo saben. Entonces el soberano comendor masónico expuso con claridad meridiana que la doctrina de logias de alto nivel rinde culto secreto a Lucifer como portador de la luz, opuesto a Dios en la revelación bíblica. Esto lo dice Albert Pike. Y viene la abolición, mira, ya estamos arriba, la era dorada saturniana. El noajismo exige a los gentiles rechazar la naturaleza divina de Jesucristo y clasifica la adoración del Salvador como idolatría, abodá zaraj, decretando de esta manera la abolición total de la cruz en la tierra. Entonces viene la cultura de la autodificación. El luciferanismo táctico promueve la divinización de la voluntad humana, emancipada del Creador, utilizando el esoterismo cabalístico para convencer al hombre que él mismo es su propio Dios. De hecho, esto, escucha bien, esto que tienes aquí, mira, te lo estoy señalando con grandes letras. Eso que te acabo de señalar ahí, ese es el mensaje que te van a dar estos seres que vienen del cielo. Grábatelo. El modernismo teológico es catalogado como la síntesis de todas las herejías, raíz soberana y prepara la mente para someterse al dictador mesiánico luciferino. Entonces, ¿qué pasa? Viene el apagón litúrgico final. La suplantación del sacrificio de la misa,
por ritos ecuménicos sincréticos que inició efectivamente todo con el Concilio Vaticano II. Papá, nadie te da esta data, papá. Nadie te da esta data. Si vas de aquí a otro canal vas a escuchar 1 hora de hierba y de lloros. Aquí hay data. Data pura, dura, bien datada. Así que bueno, ya lo estás viendo, la infiltración es real, es dura, es potente, se está dando a todos los niveles. Yo solamente te quiero decir que te andes con cuidado, date por la sombrita, no comas tierra, papá, esto no es hierba, esto no es Don King, esto no es paja, esto no es estar llorando 2 horas en un canal sin crear contenido, esto es crear contenido para advertirte efectivamente en qué consiste el plan que se está fraguando. Y estamos casi llegando a los tiempos finales de la pirámide que ellos establecieron. Y nos vamos extasiados con Erika. Vámonos, papá. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.